Desde el principio, el sueño del ser humano ha sido encontrar el secreto de la inmortalidad. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Desde el principio, el sueño del ser humano ha sido encontrar la inmortalidad, vivir para siempre. Es decir, que el hombre quisiera revertir las consecuencias de su desobediencia a Dios, pero sin Dios. El hombre quisiera revertir las consecuencias de la caída, de su rebelión contra Dios, pero sin Dios. Sin la necesidad de volverse a Dios, de ir con Él, de reconciliarse con Dios, sin la necesidad de arrepentirse. Porque leemos en Génesis, busca conmigo Génesis, que Dios restringió al hombre la inmortalidad. En el mismo momento de la caída. Ahí Dios restringió la inmortalidad. Dijo, no, el hombre no puede ser inmortal. Él había dicho que si el hombre desobedecía, si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Y más allá de caer muerto en el momento de que lo hizo, se refería al Señor a que moriría espiritualmente y que además un día también moriría físicamente. Pero Adán y Eva no cayeron muertos en el momento, ¿cierto? No fue así. Pero se introdujo la muerte o la mortalidad. ¿Sí estás de acuerdo? Vamos a leerlo en Génesis 3:22. Génesis 3:22. Damos la bienvenida de nuevo a Candy en los controles, ¿no? Ya se sumó de nuevo al equipo. Por fin, ya su marido le dio chance, man. Híjole, es que qué marido te fue a tocar, man. Una bendición el Henry. Génesis 3:22, ¿ya están ahí? Y Jehová Dios dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si Dios hubiera permitido que el hombre tuviera acceso al árbol de la vida, se hubiera vuelto inmortal. Y Dios había dicho que no. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Ya no iba a labrar el huerto, sino la tierra del que fue tomado. Porque de la tierra, del polvo de la tierra fue que hizo Dios al hombre, ¿se acuerdan? Echó pues fuera al hombre, versículo 24, y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida, el cual le traería al hombre la inmortalidad. ¿Hasta aquí estás? ¿Sí? Por eso, una de las revelaciones más impactantes de las Escrituras, particularmente del Nuevo Testamento, es la que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1. Búscala, por favor. Donde se nos dice abiertamente que el Señor Jesucristo sacó a la luz la vida y ¿qué crees? La inmortalidad. Léelo conmigo, dice, estoy en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Por tanto dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, y subraya esto, quitó la muerte. ¿Qué hizo? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo, Pablo, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¡Qué revelación de un nivel
estratosférico, monumental, inimaginable. El Señor Jesucristo saca a la luz la inmortalidad. Aquello que se perdió en el Edén, aquello que Dios restringió en el Edén, ahora el Señor Jesucristo lo trae y lo pone a disposición. Dice, aquí está la inmortalidad. Uf. La inmortalidad ha sido siempre la meta de los alquimistas. ¿Has oído hablar de ellos? Y si te remontas a la historia vas a descubrir que desde siglos y milenios atrás el hombre ha estado siempre en la búsqueda de este secreto para poder vivir para siempre. Incluso es la misma meta que tiene la ciencia moderna. ¿Sí o no? Curar todas las enfermedades. No sin antes sacarte una buena lana y además sin éxito. Porque al final nos vamos a morir. O sea, al final la ciencia, y qué padre la ciencia y qué bendición todo lo que tenemos al alcance y qué lindo el Señor que nos ha concedido tantas maravillas. Los estudios clínicos, los análisis, la manera de saber, de ver, de investigar, de conocer, de atender, de suministrar, de administrar medicamentos, sustancias, esto, lo otro, lo que tú quieras. Qué padre, los antibióticos y gloria a Dios, pero ¿sabes qué? Un día te vas a morir igual. Unos antes, otros después, pero un día como quiera vamos a morir. No hay manera de que esto sea diferente. Aunque el ser humano quiera evitar la muerte, aunque el ser humano quiera vivir para siempre, pero sin Dios, por su cuenta, no lo podrá hacer jamás. ¿Estarás de acuerdo? Incluso se habla de la eterna juventud. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Ubicas? La eterna juventud. Este anhelo de la eterna juventud es lo que le da de comer a los cirujanos plásticos y a todas estas terapias increíbles para conservar la juventud. Las cremas y el botox y el ácido hialurónico y tanta cosa maravillosa, ¿verdad? Y tantas gentes que se han modificado su cara y su cuerpo porque quieren verse jóvenes. Quieren verse. No quiere el hombre pasar por el horrible proceso del envejecimiento, de la oxidación y de sus resultados y las arrugas y las patas de gallo y todo lo que me digas, ¿no? Y la gravedad hace lo suyo también y entonces nos empezamos a colgar por todos lados, ¿verdad? Las carnes y las canas, por supuesto, hay que pintarlas también, ¿no? Algunos se pintan el pelo sin tener canas, bueno, eso es por gusto. Si tienes a tus 26 años, no puede ser. Imagínate. ¿Qué diremos, Pío? Entonces el mundo científico sigue en esta búsqueda incansable, invierten millones y miles de millones de dólares anualmente en la investigación para poder encontrar y conseguir la cura a las enfermedades. En realidad están hablando de vivir para siempre. Eso se llama en la Biblia la vida eterna. La vida eterna. El hombre quiere tener la vida eterna, pero sin Dios. Increíble. Léelo de nuevo, el versículo 10. Dice, nuestro Salvador Jesucristo, ahí a la parte después de aparición, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta vida eterna estaba en control del Padre, de Dios. Ahí estaba guardada la inmortalidad. Busca primero de Juan capítulo 1, verso 1.
Y dice aquí que la vida se nos ha manifestado. Se nos ha manifestado. Y aquí Juan lo dice de una manera suprema. Fíjate cómo dice. ¿Ya? Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, que es Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Qué cosa? La vida eterna. La vida eterna. No la vida física, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Wow. Esto es lo que los cristianos anunciamos al mundo. La vida eterna. O sea, la inmortalidad. Porque es lo mismo. Eso es lo que anunciamos. Ese es nuestro mensaje. Es Jesucristo vino a traerle al hombre la vida eterna, la inmortalidad, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, por medio de lo que Él hizo para darnos y regalarnos esto. Pero la humanidad está buscando esto en el lado equivocado, en el lugar equivocado. No la va a encontrar. No la va a encontrar. El hombre no va a encontrar la inmortalidad en el desarrollo científico y tecnológico. Ahí no lo va a encontrar. Ni tampoco lo va a encontrar en otro lado, ni en la religión, ni en la filosofía, ni en ninguna parte. Porque la inmortalidad está en Jesucristo. Están buscando en el lado equivocado y no la van a encontrar. Porque está escondida en Jesucristo. Y eso es lo que los cristianos hemos recibido, de esa manifestación de la vida eterna, a nosotros se nos ha hecho. Para lograr la inmortalidad, o sea, para evitar la muerte, habría que revertir los efectos del pecado. Y ya sé que hay muchos en este mundo a los que no les gusta hablar del pecado, que les cae gordo, esa palabra es incómoda. ¿Sí o no? ¿Sí has visto eso? No quiere hablar del pecado. Pero lee conmigo, por favor, lo que dice claramente 1 Corintios 15:56. Entonces, si estás conmigo aquí, para poder evitar la muerte tendríamos que revertir los efectos del pecado. ¿Quieres quitar la muerte? Hay que quitarle los efectos al pecado. ¿Por qué? Porque lo que dice 1 Corintios 15:56 es la verdad. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. No nos vamos a meter ahí, ¿no? Pero el aguijón de la muerte no es la ignorancia científica. El problema de la mortalidad humana no es que el hombre no ha logrado encontrar en la ciencia cuál es el secreto, la combinación de las sustancias o de la terapia o de la forma adecuada para lograr sanar de todas las enfermedades y evitar la muerte. Ahí no está. El aguijón de la muerte está en el pecado, no en la ignorancia. Amén. Es un amén por ahí, cara. Iván se nos fue, está dando clase allá con los niños. Está dando clase con los niños, ¿verdad? Bueno, por fin se puso a hacer algo el hermano, ¿verdad? No, no es cierto, muy chambeador, Iván. Estoy bromeando. Romanos 6:23, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Quién se lo sabe de memoria? A ver, algún valiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces estamos hablando aquí de esta claridad con la que las escrituras nos muestran la cosa y nos dice, oye, la paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Eso así es. Entonces, para poder arreglar el problema de la muerte habría que arreglar el problema del pecado.
Y por eso el versículo en la segunda parte dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es precisamente la solución a eso, la vida eterna. La vida eterna. ¿Pero en dónde es la vida eterna? Según Romanos 6:23. En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Esta palabra dádiva, el diccionario, ahí tú le googleas luego, dice donativo o regalo desinteresado. Eso es una dádiva, ¿no? Sí, hay personas muy dadivosas, ¿cierto? Que son muy desprendidas de lo material y son generosas, ¿no? Pero el griego de esta palabra es el griego charisma. No vas a creer cómo se traduce esta palabra. Además de, por supuesto, dádiva. Se traduce también como liberación del peligro. Eso quiere decir charisma. Eso quiere decir esta palabra dádiva. La liberación del peligro está en Cristo Jesús, dice. Así podríamos leer ese versículo sin equivocarnos. Porque esa palabra charisma, que se traduce como dádiva, también se puede traducir como liberación del peligro. Y por supuesto que el ser humano está en peligro de la muerte eterna. Por eso Dios regala la vida eterna, porque el problema es la muerte eterna, no nada más la muerte física. Amén, un amén acá, por fin, aleluya. También se traduce charisma como concesión espiritual o como don, como los dones. Se dice que alguien es muy carismático. Viene de carisma, viene de esta palabra griega. Entonces estamos en que solamente en Jesucristo está la inmortalidad y en ningún otro lado. Apréndete eso, mi hermano. Porque eso es lo que le tenemos que ir a decir al mundo. Oye, hay vida eterna, pero esa vida no está en donde la está buscando el mundo, está en Jesucristo. ¿Sencillo? ¿Crees poder decirlo, repetirlo, este concepto? La vida eterna está en Jesucristo. Está fácil, ¿verdad? No lo veo tan complicado. Entonces, sí estamos de acuerdo que el Señor Jesucristo sacó a la luz la inmortalidad, pero ve la claridad con la que Él lo explica en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24, por favor. Juan 5, 24 al 29. ¿Están listos? Dice: de cierto os digo. Y cuando Jesucristo repetía esto, quiere decir que te va a decir algo que es verdadero y absolutamente cierto. ¿Cierto? Eso quiere decir: de cierto os digo. Sí sabías eso, sí lo habías notado. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, versículo 25, vuelve a usar esta misma expresión contundente. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué? ¿Cuáles muertos? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, y subraya y engrandece y pone negrita a todos y define todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, no sé si lo ves en este pasaje, hay mucha carne aquí, no me voy a meter en todos los detalles, pero te quiero decir, el Señor Jesucristo tenía clarísimo este paso de la muerte a la vida. De eso está hablando el Señor. En el versículo 24 empezó diciendo eso. Este cambio de estatus o de estado espiritual del hombre, pasar de muerte a vida. Y luego dice: no vendrá la condenación. Porque tiene vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo está hablando de lo que hemos venido hablando todas estas semanas,
de estar vivos, de estar muertos, perdón, a estar vivos. ¿Sí? Si has venido en domingos anteriores, sabes de lo que estoy hablando. Y según este texto, eso ocurre por la fe, por creerle a Dios. Léelo conmigo, versículo 24, de nuevo ahí mismo. Dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, al que me envió. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son cosas completamente diferentes. Casi cualquier persona aquí en América Latina, a la que le preguntes en la calle si cree en Dios, la mayoría te va a decir sí, claro. ¿Y por eso es salvo? ¿Tiene vida eterna? Porque necesita creerle a Dios. Entonces ahí está el detalle fino de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 25 el Señor revela un aspecto de la vida espiritual increíble. Que dice, viene la hora y ahora es, a partir de ahorita está diciendo el Señor, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, obviamente no se refiere a los muertos físicamente, ¿o sí? ¿Tú crees? No, ¿verdad? Esos muertos de los que está hablando en el versículo 25 no son los muertos físicos. Esos son los descritos en el versículo 28. Cuando dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Porque si se estuviera refiriendo en el versículo 25 a esos muertos que están en los sepulcros, solamente los muertos en los sepulcros tendrían la oportunidad de pasar de muerte a vida. Y solamente ellos tendrían la oportunidad de oír la voz del Hijo de Dios. Pero eso no es la realidad espiritual. ¿Sí estás conmigo? Señor Jesucristo está hablando aquí de los muertos espirituales. Ya hemos hablado en estas semanas de eso. El hombre que no ha vuelto a nacer, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, que no ha pasado de estar muerto a estar vivo, está muerto, sigue muerto. Y como hemos dicho antes, ¿qué puede hacer un muerto? Está muerto. Muerto está muerto. ¿Sí estás? Sin Cristo, esa es la condición del hombre, estar muerto. Pero es posible de pasar de ser un muerto a un ser que tiene vida. Y estamos hablando de lo espiritual. ¿Qué dice la página principal de tu boletín? ¿Tienen boletín? ¿Qué dice el versículo ahí? Ahí está el versículo, ¿verdad? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Fíjate, mi hermano, que la vida espiritual inicia cuando tú escuchas a Jesucristo en tu corazón, estando muerto. ¿Puedes recordar ese momento? Si no puedes recordar ese momento, yo me preocuparía un poco. Porque para pasar de muerte a vida tienes que oír la voz de Jesucristo. Y no estamos hablando de una voz audible. Estamos hablando de una voz en tu espíritu, de su voz. Los muertos, para poder pasar a la vida, deben oír la voz del Hijo de Dios. ¿O estoy leyendo mal? Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Apocalipsis 3:20, de memoria, no lo busques, de memoria. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno viniera a la iglesia y se pusiera las pilas, tendrá la vida. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendremos intimidad como el que cena. Porque no está hablando de una puerta que tuviéramos físicamente en ningún lado, o al menos a mí no me tocó puerta, nunca me la he visto, no me la he encontrado.
No está hablando de algo físico, está hablando de lo espiritual. La vida de un nuevo nacido, de una persona que es una nueva criatura, empieza el día que escucha la voz de Jesucristo en su interior llamándole al arrepentimiento y a la fe. Arrepentíos y convertíos. ¿Sí estamos? Yo espero que todos y cada uno de los que estamos aquí hoy y de los que pudieran ver este material después pudieran ubicar claramente ese momento cuando el Señor Jesucristo te tocó el corazón, te habló, te llamó al arrepentimiento y a la fe. Yo lo tengo clarísimo, te lo he platicado, no te voy a aburrir con mi historia otra vez, pero lo tengo clarísimo. Fue un 5 de junio, si no me equivoco, un 6, no me acuerdo bien si era 5 o 6 de junio del 81. El Señor Jesucristo con toda claridad me habló, me dijo: déjame entrar en ti, ábreme. ¿Quién? Ábreme, déjame entrar. Y a partir de ahí empieza una vida en donde vas aprendiendo a escuchar su voz todos los días. Me encantó que alguien lo dijo ahorita en las acciones de gracias. Creo que fue Enrique, no me acuerdo quién fue, pero alguien lo dijo. Es incomprensible, mis amados, que haya gente, seres humanos, que no quieran escuchar al Señor Jesucristo. Es inconcebible leer en las Escrituras las reacciones de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes y del pueblo en general, de las multitudes que lo vieron, que lo oyeron, que lo tuvieron enfrente, que lo tocaron, que lo vieron sanar, en mi entendimiento de la Escritura, a miles de personas, que lo vieron alimentar a miles de personas, que lo vieron resucitar muertos, que lo oyeron enseñar las enseñanzas más sublimes que jamás, oír palabras de su boca que jamás nadie había dicho, y después de eso buscar desesperadamente la forma de matarlo y de destruirlo. ¿Cómo crees? Siendo que jamás el Señor Jesucristo les hizo absolutamente nada, excepto decirles la verdad. Es impresionante. Yo lo sigo leyendo y no lo puedo creer. Veo de veras a todos estos escribas que acababan de ver el milagro, la sanidad del cojo, el paralítico, y ¿por qué estás haciendo eso? Dice, y luego de ahí salieron mascullando y buscando la forma de destruirlo. ¿En serio? ¿Por qué habrías de querer destruir a una persona que sana a los enfermos, alimenta a las multitudes, resucita a los muertos, cura las más graves enfermedades, los mancos, los cojos? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre irte en contra de él? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Pero es tan inconcebible como hoy en día que hay personas que están años en una iglesia y nunca se convierten. Es por qué. Si están oyendo la predicación, están oyendo los testimonios, están viendo la vida de los que sí están convertidos. ¿En serio? Entonces hemos venido viendo este versículo de 2 Corintios 5:17 que dice, ¿quién se lo sabe ya? 2 Corintios 5:17. ¿Ah? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero es nueva criatura, literalmente es un bebé. Léelo conmigo, por favor, en 1 de Pedro 2, versículo 1.
1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella te llenes la barriga y estés gordo y obeso. ¿Para eso? ¿Para qué? Para crecer, para crecer, para crecer, para crecer, para crecer, para crecer, para crecer. La idea es alimentarte con la leche espiritual para crecer. Es decir, el que ha nacido de nuevo es un bebé recién nacido. Eso dice Pedro en el capítulo anterior, nos hizo renacer, y en este mismo capítulo nos hizo renacer, dice. Hemos vuelto a nacer, somos nuevas criaturas, bebé. ¿Qué necesita el bebé? Pregúntale a Enrique y a Candy. Leche no adulterada, como la leche materna, leche no adulterada. Porque la otra leche de bote y la del en polvo y esas cosas ya está adulteradita. ¿Sí estás? Pero esta leche que le da la mamá al hijo es leche pura, perfecta, y esa es la leche espiritual. Y ahora fíjate, subraya, leche espiritual. No estamos hablando de leche física, sino de la leche espiritual. Y si tú lees el contexto, está hablando de las escrituras, de la palabra de Dios. Versículo 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, dice, deshazte de lo malo, deshazte del pasado, deshazte del viejo hombre, y entonces ahora desea como un bebé recién nacido la nueva leche espiritual para que crezcas, porque un niño debe crecer. ¿Cuál es la prioridad número uno de todo padre cuando somos recién papás? Es ver comer a nuestros hijos. Yo me acuerdo de aquí, te agarro de bajada. Me acuerdo cuando Cami no quería comer. Ay Dios, nos tenía de rodillas. ¿No? Cuando un hijo no quiere comer, pues hay que preocuparse. Es como los viejitos, cuando ya no quieren comer se mueren. ¿Sí o no? Por eso como enano. Pero es anormal que un niño coma y no crezca, porque el resultado de una alimentación nutritiva es crecimiento, y es crecimiento sano. Si le das porquerías, no va a crecer sano, pero si le das leche buena y le das alimento bueno, va a crecer. Mira nada más cómo está esta Lisa, ¿no? Cárgala, no, hombre. El día que la presentamos aquí me preocupé, casi se me caía, man. Me la pasaron y ¡uy, híjole, qué bárbaro! Es más que le da piedras, Candy. Come piedras. ¿9 kilos? Santo Dios. Entonces, mis amados, el plan de Dios para las nuevas criaturas es crecimiento. Leche para crecer. Mira lo que dice claramente 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, porque eso somos las nuevas criaturas. Estamos hablando de una vida en Cristo, de una vida espiritual, no física. No pude hablaros como espirituales, como gente madura, sino como carnales, como en niños en Cristo. Ahí están los niños en Cristo, infancia espiritual. Os di a beber leche y no comida. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice el apóstol. Es como un bebé, no le puedes dar un trozo de bistec, no tiene ni dientes y muelas, ¿estás de acuerdo? Al bebé hay que darle lo que corresponde a su edad. Es lo que está diciendo aquí. No te pude hablar como a alguien maduro, dice Pablo, sino como a un niño en Cristo, porque esos son niños en Cristo. Mis amados, escúchame bien esto. Si no has puesto atención hasta aquí, si el que está junto a ti está dormido, dale un codazo. Fíjate bien. Es una tragedia
que algunos cristianos tienen ya mucho tiempo en el Señor y siguen siendo unos niños a los que hay que arrear. ¿Cómo tratas a un niño? ¿A poco el niño se levanta maduro y dice, ya voy a hacer mi cama y voy a atender y que claro, me voy a bañar solito, voy a hacer todo lo... No, ahí está la mamá detrás de él, ¿verdad? Arreándolo. A ver, ándale, y recoge tus juguetes, ¿verdad? Y come, y siéntate a comer. No estés jugando, y pues, métete la comida en la boca, y no sé qué, y no escupas, y... ¿No? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué? Así somos. Es una tragedia ver cristianos que tienen 20 años, 30 años o más en Cristo y siguen siendo unos niños chiquitos a los que hay que perseguir para que oren, para que lean su Biblia, para que se alimenten, para que se integren, para que participen, para que sirvan, para que estén. Es una tragedia. Y he platicado con unos pastores últimamente, bueno, no en estos días, pero recientemente, que me han platicado después de la pandemia. Híjole, se vino abajo la cosa fea. Es una tragedia ver cristianos que ya deberían ser maduros siendo unos niñitos caprichosos y berrinchudos. Es una tragedia. Como sería una tragedia ver a un niño de 25 años del tamaño de Dieguito, nuestro baterista estrella. ¿Te imaginas? ¿Cuántos años tiene Diego? 10. Tiene 10. Ya crecidito el nene, ¿no? Toca como uno de 28. Imagínate que lo viéramos. ¿Y qué edad tienes, Dieguito? Así chiquitito, así. 24. ¿Te imaginas? Eso sería horrible, ¿no? Hebreos 5:13, por favor. Voy terminando con esto. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Por eso decimos que la leche es la palabra de justicia, las escrituras, la palabra de Dios. Porque es niño, dice. Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, subraya, madurez. Métetelo en las 2 orejas. Grábatelo, memorízatelo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay cristianos que tienen años en Cristo y no disciernen. Sus sentidos no están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí andan haciendo y diciendo y viviendo cosas que no debieran. Que no hay discernimiento porque tienen necesidad, dice el versículo, de leche. ¿No? No han alcanzado la madurez. ¿Estás conmigo ahí? Si no te alimentas con las escrituras, te vas a quedar niño. Ve lo que dice Hebreos 5:12, ahí en el versículo anterior. 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mis amados, si somos nuevas criaturas, si eres una nueva criatura, Dios tiene el plan clarito y abierto contigo de que crezcas espiritualmente. Amén. Bueno, un amén allá con Bonnie. Gracias, Bonnie. Efesios 4. Este es mi último pasaje. ¿Listos? Aquí concluyo. Efesios 4:14. Efesios 4:14, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Dios puso toda la estructura de la iglesia, es lo que dice el versículo anterior o los versículos de arriba,
Dios armó todo en la iglesia y puso toda la estructura para que ya no seamos niños. Y como es un niño fluctuante, hoy sí voy, mañana no voy, hoy sí oro, mañana no oro, hoy sí leo, mañana no leo, hoy sí comparto el evangelio, mañana no, hoy sí me santifico y mañana hoy. Es fluctuante, va y viene como una ola del mar, dice. Eso es ser niño. No hay constancia, no hay perseverancia, no hay consistencia. Eso es ser niño. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, y subraya, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿hagamos qué cosa? Crezcamos. A ver, dilo. Crezcamos. ¿Crezcamos en qué? En algunas cosas. Crezcamos en lo emocional. O crezcamos en lo intelectual. ¿Qué dice? Define. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer en Cristo. Pero el versículo que sigue nos da la dinámica de cómo sucede esto. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay manera de crecer espiritualmente desligado de la iglesia. No se puede, no te lo imagines, no lo sueñes, no, olvídate de esa actitud mundana y satánica de poder sin Dios. Las cosas son de la manera de Dios y si no, no son. Y si quieres crecer espiritualmente, tienes que estar integrado en la iglesia para que tú disfrutes de la dinámica de todo el cuerpo bien concertado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y esta es una maravilla de dinámica en nuestra iglesia. Esto es fantástico, ver cómo hay una dinámica entre los hermanos que se ayudan mutuamente. Es como el funcionamiento de una articulación, de una coyuntura, dice aquí, ¿no? Estas grandes lecciones Dios nos los ha estado repasando en casa. Cuando la articulación no funciona bien, no hay movilidad, hay dolor. Maggie es una experta en la materia. Aquí está Daniel con su codo. ¿Sí están? Esta es la dinámica de Dios, mis amados. Esta es la forma de Dios de crecer espiritualmente. Entonces, la invitación es a que crezcas, que no te quedes niño espiritualmente, que te integres a la dinámica de la iglesia, que te nutras con la palabra de Dios, con las escrituras. No es posible que pretendas crecer en tu vida espiritual si lees la Biblia nada más en la pantalla aquí los domingos. No es suficiente. ¿Cómo desea el niño recién nacido la leche? ¿Cómo la pide? A gritos, con desesperación, ¿verdad? Acá está, dijo la palabra clave. Con desesperación, ¿no, Caleb? ¿Cómo los bebés, cómo piden de comer? A gritos, exigen la comida. ¿Y cada cuándo comen? ¿Cada 24 horas? ¿Hacen OMAD? ¿No? ¿Sí saben el OMAD? One meal a day. Nada más una comida al día. ¿Eso es un bebé? ¿Cada cuándo come un bebé? Le despierta a la mamá durante toda la noche, cada 2 horas está chillando y gritando y quiere más. Esa es la actitud que está hablando el Señor. Crece, chilla, despiértame, muéveme, búscame, come y crece. Qué lindo es ver a los hijos crecer. Es maravilloso. Ahí está, mira, la grandota, mi bebé. Tengo 2 bebés, grandotas, por cierto. Qué lindo es. Qué bendición. Hermano, Dios te quiere ver crecido. Hermana, Dios te quiere ver grandota, bien fuerte, bien sana, bien nutrida. Come.
Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos con todo el corazón por tu palabra. Gracias, Señor, por dejar tan claro estos principios y estas verdades, Señor. Nosotros que hemos pasado de muerte a vida y que hemos vuelto a nacer y que somos nuevas criaturas, tenemos una vida nueva, increíble y maravillosa, Señor. Pero queremos crecer. Queremos crecer, queremos avanzar. No nos queremos quedar en la infancia espiritual. Convéncenos de esto, Señor. Tócanos, muévenos, déjanos, permítenos el crecimiento, Señor. Eso queremos, eso anhelamos, igual que tú. Gracias por haber dejado a la iglesia, por haber dejado esta funcionalidad entre nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos y te agradecemos. Y oramos que si alguien no te conoce, Señor, que si alguien no tiene esta claridad de haber pasado muerte a vida, le toques, que tu Espíritu Santo le toque y que pueda oír tu voz y que pueda responderte y que pueda entregarte su vida, Señor. Gracias porque lo hiciste un día con nosotros. Enséñanos a oírte todo el tiempo, todos los días. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo y un abrazo para los que nos siguen. Que Dios les bendiga. Estamos al habla la próxima semana. Quiero ser un reflejo de tu amor.